Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. 21 grados la temperatura a esta hora y estamos arrancando, 31 de enero. Sigue siendo enero todavía. Ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para este último día del primer mes del año, que tenía previsto para esta jornada una mínima de 19 grados y la máxima para hoy será de 30. Cielo nuboso y algo nuboso, ahí lo vemos en pantalla. ¿Qué pasa el 1 de febrero? ¿Cómo arranca el segundo mes del año? Para el miércoles se prevé cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, mínima de 19 y máxima de 29 grados. Para el jueves 2, en tanto, cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas, mínima de 20, máxima de 27, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias tienen que ver con la renuncia del senador Adrián Peña, primer ministro de Ambiente en la historia que renuncia justamente a este cargo. Lo hizo ayer en conferencia de prensa por el uso durante varios años de un título que no tenía. Se entiende que mintió en sus declaraciones. Vamos a referirnos a este asunto en un ratito nada más. Y a propósito, la salida de Adrián Peña marca el séptimo cambio en el gabinete original de Luis Lacalle Pou cuando asumió en el año 2020. También tenemos un análisis para compartir a propósito de este tema. Por otro lado, les contamos que el expresidente paraguayo Horacio Cartes, investigado por corrupción y vínculos con el narcotráfico, movió más de 30 millones de dólares entre 2014 y 2022 por varios países, entre ellos Uruguay, dice la información a propósito de una investigación. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBTransporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital, algunos cortes, desvíos que nos aporta el CGM hasta ahora. Por ejemplo, Candelaria entre Avenida Italia y Concepción del Uruguay estará cortado hasta las 12 por una tarea de grúa allí en la zona. Minas, entre José Enrique Rodó y Constituyente, de 7 a 14 está cortado por tareas de hormigonado. Por lo mismo, pero de 7 a 15, Carlos Mayolo, entre Sosa y Benito Nardone, y Julia Fleischer, entre Antonio Machado y Enrique Martínez, cortado hasta las 5 de la tarde, siempre de 7 a 17, desde el 30 de enero y se extenderá hasta el 1 de febrero. Vamos a comenzar el desarrollo de la información porque sin apoyo de su bancada para seguir en el cargo, cuestionado además desde otros sectores del Partido Colorado y de la coalición multicolor, Adrián Peña finalmente renunció como ministro de Ambiente. Es el primero que tuvo la cartera creada en agosto de 2020. Peña se reunió con la bancada parlamentaria de Ciudadanos este lunes a las 5 de la tarde y 2 horas después comunicó la decisión que hasta el jueves pasado no había tomado. Ese día se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, luego que Búsqueda publicara que al menos desde el año 2015 había firmado documentos y se había presentado y dejado que lo presentaran como licenciado sin serlo. Así las cosas. Luego de reunirse con el mandatario, declaró a la prensa que lo habían respaldado al explicar que solo le faltaba defender la tesis, lo cual hizo el año pasado. Dijo que había cometido un error, pero que después de defender la tesis ya podía recibir el título de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica. Sin embargo, horas después, se supo que también le faltaba completar un curso, lo cual complicó aún más la situación. Peña no aceptó preguntas luego de informar su decisión, que aseguró la había tomado hace varios días. El primer profesional de mi familia. Quizá eso me llevó a ese error que hoy me cuesta explicar, porque si lo pudiera explicar, quizá no lo hubiese cometido, un error de infantil, diría a esta altura. Quizá fue eso, no sé, quizás otra cosa. También distinguir y establecer que aquí no hubo ningún afectado, ningún tercero afectado, no está afectado el Estado, porque esto no tuvo nada que ver con mi gestión al frente del Ministerio de Ambiente. No hay ningún acto de gobierno, no hay ninguna decisión, no hay ninguna acción del gobierno comprometida en este error
que cometió la persona, Adrián Peña, y no el ministro de Ambiente. Mucha gente me dice, no renuncies. ¿Cómo vas a renunciar por un hecho tan menor? Por un hecho que no tiene nada que ver con tu gestión. Por el ruido de las redes, por lo que pasó con quién sabe quién. No podés renunciar, Adrián. Todo el tiempo me lo dicen. Por otro lado, muchos dicen, bueno, un rol público, un rol político, necesita de la vara alta, como se dice en materia ética y de probidad, y eso no condice con el hecho que cometí. Y yo creo que estos últimos tienen razón. Bueno, decir las cosas, esto pasaba ayer a la tarde en la conferencia de prensa que brindó justamente Adrián Peña para presentar y comentar la decisión por la cual finalmente renuncia a su cargo. Peña además tenía previsto una reunión con la Comisión de Ética del Partido Colorado que estaba analizando justamente su caso. Sobre su futuro inmediato, el exministro anunció que regresará a su banca en el Senado, pero antes piensa culminar el curso que le falta para completar la carrera, cuando en marzo comienza el ciclo lectivo 2023. Su lugar en la cartera de Ambiente será ocupado por otro integrante de Ciudadanos, ahí lo vemos en pantalla, Robert Bouvier, que se viene desempeñando como vicepresidente de Antel desde el inicio de la gestión. Anoche en Tacuarembó, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que si no hay ninguna objeción desde el punto de vista profesional o personal, que en ese caso no la hay, dijo, estaríamos aceptando el nombre propuesto por el sector Ciudadanos. El ingreso de Bouvier será el 7º en la titularidad de un ministerio desde marzo de 2020, completando el recambio por distintos factores del 50% del gabinete original. Salieron 4 colorados y 3 blancos, pero ingresaron 4 blancos y 3 colorados. La primera baja fue la de Ernesto Talvi, que comenzó la administración en marzo de 2020 como líder de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, hasta que renunció al cargo de canciller y a la política partidaria en general el 1 de julio de 2020 por discrepancias con el presidente en materia de política exterior. Fue reemplazado por el nacionalista Francisco Bustillo, siendo este el único caso en el cual el sustituto era de otro partido, Talvi Colorado, Bustillo Blanco. El segundo relevo ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social y fue el único resuelto por la calle con la intención de darle un nuevo rumbo a la gestión, sustituyendo a Palo Bartol por Martín Lema el 1 de mayo de 2021. El fallecimiento de Jorge Larrañaga el 22 de mayo de ese mismo año motivó el tercer y el cuarto cambio, con el paso de Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior y el ingreso de José Luis Falero a Transporte y Obras Públicas en su lugar. Las 3 modificaciones siguientes fueron coloradas. Primero, Carlos María Uriarte por Fernando Matos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el 27 de junio de 2021. El 20 de agosto de ese mismo año, Germán Cardoso abandonó el Ministerio de Turismo después de que el presidente le retiró la confianza por presuntos hechos de corrupción en la compra de publicidad. Y después de un 2022 sin cambios, aunque con la Cancillería y el Ministerio del Interior en el centro de la polémica por los casos Marcet y Astesiano, este lunes 30 de enero de 2023 fue Peña el que dio un paso al costado. Bueno, recién hacíamos referencia al presidente Luis Lacalle Pou, que está en el departamento, o estaba en el departamento de Tacuarembó, y en recorrida por ese departamento justamente, el mandatario confirmó el que será el 8º cambio en su gabinete cuando el 3 de marzo el titular de la cartera de Salud Pública, Daniel Salinas, finalmente deje su cargo. El ministro, que ocupa un lugar por el sector Cabildo Abierto, será sustituido por la directora general de coordinación de la cartera, Karina Rando, que también es cabildante. Su ingreso será el primer cambio de género entre las 8 variantes, elevando a 3 la cantidad de ministras, sumándose a la también cabildante Irene Moreira y a la nacionalista Azucena Arbeleche en Economía. El presidente confirmó que aceptó el nombre propuesto por el senador Guido Manini Ríos y destacó que Pardo es una gran profesional, la conozco y trabajó con nosotros de forma muy activa durante la pandemia, dijo el mandatario justamente en las declaraciones a la prensa. Y Karina Rando entonces será quien va a sustituir a Daniel Salinas entonces en el cargo de Salud Pública. Y a propósito, para el presidente Lacalle Pou, volviendo al tema Adrián Peña, porque fue consultado allí, dijo que hizo una buena gestión, aunque señaló que su renuncia es valorable porque no quiere perjudicar al gobierno y aclaró que se la presentó en estos días y no hace varios, como deslizó el exministro en su declaración a la prensa. Respecto a la decisión que
que toma es una decisión que se valora, que se entiende y que se comparte en tal sentido. No tenía otra alternativa, digamos, Peña, porque usted en un momento le dio su apoyo con una información, después surgió otra información. Eso es lo que cambia de una manera la ecuación. Ustedes entenderán que yo no puedo hacer especulaciones si tenía o no otra vía de salida. El hecho es que ha juntado con su gente, se ha reunido y que ha ofrecido su renuncia, cosa que aceptamos y además que en lo personal valoro. ¿Qué le explicó el ministro Peña para fundamentar su salida? Lo mismo que les explicó a ustedes, yo no vi la conferencia, pero estuve leyendo las redes cuando venía acá. Todo el episodio ustedes lo conocen bien, así que creo que yo por lo menos no voy a sobreabundar en ese sentido. ¿Usted le solicitó la renuncia o la presentó él? Ahora la presentó él. Yo estuve hablando estos días con él, obviamente ustedes saben que manejábamos distintos elementos en distintos tiempos y culmina en esta situación que creo que es valorable porque entiende que el gobierno no se puede ver de alguna manera perjudicado por esta situación. ¿Perdón? Para el gobierno le preguntaba. ¿Qué cosa? ¿De qué manera le afecta? No soy analista, ustedes saben más que yo de esto. En realidad creo que esa pregunta tendría más peso, más dimensión si otra hubiera sido la decisión del ministro Peña, como fue la decisión de otras personas en situaciones mucho más graves hace algunos años. Bueno, a propósito de la renuncia del ministro de Ambiente, del ahora ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, fue consultada la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien, entre otras cosas, dijo que le pareció una decisión acertada y además valoró la relación que tenía con el ahora ex jerarca porque, entre otras cosas, señalaba que se trabajó mucho en materia de ambiente junto a la intendencia. Creo que reconoció un error. Cometió un error porque es importante la confianza que la ciudadanía deposita en los que tenemos actividad política, en particular en los ministros y ministras, y por lo tanto me parece que cometió un error, creo que lo reconoció y por lo tanto valoro ese hecho. También quiero detenerme acá en reconocer su labor como ministro. Con la Intendencia trabajamos varios temas, trabajamos muy bien varios temas, en particular el proyecto de saneamiento ambiental con el BID y otros temas del ambiente. Así que reconociendo su actividad como ministro, también le reconozco que ante este error creo que tomó la medida que tenía que tomar y pronto, digamos. Yo soy siempre partidaria de la verdad, nunca partidaria de los linchamientos y creo que bueno, que Adrián Peña tomó la decisión correcta y supongo que seguirá actuando en política a través del Senado, me imagino. Muy bien, vamos a dejar este tema de lado por un momento y vamos a salir de los estudios de TV Ciudad porque hay información que surge desde exteriores y esa data la trae el amigo Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, bienvenido. José María, buen día para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos apostados en el barrio La Aguada, en la sede del SWAT, porque a partir de las 10 de la mañana unos 3.000 taxistas saldrán de acá, se van a dirigir hacia el Ministerio de Trabajo y luego irán a Torre Ejecutiva, en lo que va a ser un paro con término indefinido, ¿no? En reclamo al cumplimiento de lo firmado en la 9ª ronda de salarios en febrero y en marzo respectivamente del pasado 2022, pero también a la negativa de las patronales a firmar un nuevo convenio que le dé a los trabajadores los adeudos que le corresponden. Por eso estamos con Damián Fernández, quien es secretario general del SWAT. Bueno, Fernández, un paro que va a suscitar a 3.000 taxistas aquí en la capital del país indefinido. Bueno, ¿qué es lo que se espera para cesar este paro cuando se inicie? Sí, bueno, buenos días. Nosotros, como tú lo decías, a partir de las 10 de la mañana detenemos nuestras tareas acá. Concentramos acá en la puerta del local sindical y vamos a dirigirnos al Ministerio de Trabajo y luego a Torre Ejecutiva. En el marco de este conflicto que venimos desarrollando ya hace varios meses, lo que tiene que ver con la 10ª ronda de Consejo de Salario, donde bueno, otra vez el gobierno nos comunicó que se va a dirimir por decreto, una cuestión que no es novedad, que es sistemático en nuestro sector, donde tenemos enfrente una patronal que se niega rotundamente, ronda tras ronda, a discutir salario y condiciones de trabajo con los trabajadores y trabajadoras del taxímetro. Con el agravante, esta vez, de que, bueno, tenemos pendiente cobrar un ajuste que está ya laudado de la 9ª ronda de Consejo de Salario, donde, bueno, es un ajuste en una partida fija, que es el viático,
que se tenía que haber dado en junio del 2022 y todavía seguimos esperando para que la patronal lo pague. Seguimos esperando por esa acta de ajuste, que independientemente los trabajadores igual con el decreto ya laudado tendrían que haberlo cobrado. Es evidentemente una manganeta nueva de la patronal para acumular retroactividades que sabemos que luego son muy difíciles de cobrarlas, porque sabemos que arman todo un sistema para que los trabajadores y trabajadoras no la puedan cobrar. Y bueno, ¿cuál es el argumento de la patronal en este sentido? No solamente para no firmar esto que va por la 10ª ronda, sino también lo adeudado antes. Sí, el argumento es el mismo de siempre, ¿no? De hace décadas. Es el argumento de que no tienen plata. Una cuestión de que bueno, no se ha podido demostrar, porque nadie, ningún gobierno, y menos le ha exigido a la patronal algún tipo de número, algún tipo de paramétrica. Nosotros venimos negociando salario con la negativa de la patronal a que bueno, son ese cuento que tienen, que es de la microempresa, de la mini empresa, que no tienen dinero, sin poner un número arriba de la mesa. Así es imposible llevar adelante una negociación y se han negado a discutir cosas que son básicas, ¿no? Como por ejemplo, si nos deben un ajuste desde el 2022, nosotros hemos planteado que se nos pague un vale a los trabajadores, sabiendo que ese aumento ya está laudado y se han negado también, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos en la obligación de salir a que la población conozca la realidad del sector. Fernández, ustedes varias veces han intentado comunicarse con el ministro Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, sin tener éxito. ¿A qué pensás que se debe esto? Sí, bueno, nosotros venimos ya con varias reuniones en la Dirección Nacional de Trabajo, solicitando reunión con el ministro, y bueno, nos han dicho de que bueno, no hay mucho más para hacer, que esta ronda ya está laudada y el ministro aún no nos ha recibido. Bueno, creemos que es sacarse de arriba un problema que ya viene de varios años y que bueno, el ministro no lo quiere asumir. Para ir redondeando y para que al ciudadano le quede claro, o sea, no se sabe si mañana va a haber taxis en Montevideo porque el paro es indefinido hasta el momento. Bueno, nosotros arrancamos el paro a las 10 horas, vamos a realizar la movilización, como decía anteriormente, volvemos al local sindical y ahí evaluamos las medidas que vamos a seguir. De nada, gracias. Y José María, desde aquí, desde el SWAT, con las principales novedades acerca de esta movilización que comenzará a las 10 de la mañana, volvemos a estudios contigo. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias por tu trabajo allí. Entonces a tomar recaudos. A las 10 de la mañana parte esa movilización desde la Aguada hacia Torre Ejecutiva. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos gremiales porque el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que el incremento del salario real registrado en 2022 tiene mucho que ver con las movidas a nivel sindical que se manejaron, las movilizaciones del movimiento obrero. En las próximas horas, la central sindical va a resolver su postura ante una nueva ronda de los consejos de salarios. El objetivo es la recuperación de todo el salario perdido, dijo Marcelo Abdala. Si se observó incremento, surge de la lucha y la negociación colectiva en los consejos de salario, no de los criterios del Poder Ejecutivo. Es todo lo contrario porque, en definitiva, yo soy de un gremio de la actividad privada y en la mayoría de los gremios de la actividad privada se firmaron por arriba de lo que habían sido los criterios del Poder Ejecutivo. En estas horas hay secretariado, ¿se van a definir los lineamientos para la actual ronda de los consejos de salario de este año? Sí, por lo menos los lineamientos del movimiento sindical, que son, además de negociar todas las cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo, que este año se concrete la recuperación de todo lo perdido durante la actual administración. El secretariado ejecutivo se va a reunir para preparar el informe y las propuestas a esta mesa representativa que se va a estar desarrollando el día 9 de febrero. Hablamos ahora de siniestralidad porque hasta el 29 de enero fallecieron 34 personas en accidentes de tránsito, 18 menos que en 2020 cuando no había empezado la pandemia, pero también menos que en 2021 y 2022 en pleno confinamiento. 8 fallecidos menos, son 8 familias menos que sufren, es importante, pero no es para ponernos contentos ni echar campanas al vuelo, sino que tenemos que seguir trabajando, más como ha aumentado el parque automotriz, que aumentó en más de 4.000 coches, entonces hay que ver toda la gente que pasó este mes en el peaje. Los primeros 15 días pasaron casi 5 millones de autos. En 15 días, entonces es un disparate, ¿no? Porque a veces nos dicen, bueno, sí, en el 2020 se bajó porque había poca movilidad y ahora se triplicó, se cuadruplicó la movilidad y se establecen más o menos los mismos números.
entonces quiere decir que tan mal las cosas no las estamos haciendo. Desde la UNACEB se trabaja en la coordinación con las autoridades departamentales. Hoy estuvimos nosotros en Maldonado tratando de ver de que esto sea la alerta roja de todos los grupos inspectivos. No es que no se haya fiscalizado hasta ahora, creemos que sí, pero si estaba en la alerta, que estén ahora 1000 por 1000, la alerta justamente para evitar y que se trate de fiscalizar lo necesario. La falta de cintos, los cintos atrás, los cintos adelante, en los ómnibus de transporte de largo recorrido, tienen que estar todos los pasajeros con sus cintos puestos, en fin, cosas que de repente antes están en la ordenanza, están en el reglamento y no se hace cumplir. Estamos a fin de mes, ustedes saben, mes a mes el gobierno revisa los precios de los combustibles y en ese marco el Poder Ejecutivo va a decidir hoy si aumenta los precios de los combustibles a partir del miércoles 1 de febrero, como lo sugiere el informe mensual de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. El documento de la URSEA sugiere que la venta al público de la nafta Super 95 debería subir 3,7%, pasando de 71,89 pesos a 74,54 el costo del litro de Super 95, lo que significaría una suba de 2 pesos con 65. En el caso del gasoil, el ajuste recomendado por el informe técnico es del 2%, por lo que al público pasaría de 58,99 pesos el litro a 60,17. Veremos qué dice entonces el gobierno al finalizar esta jornada para saber si aumenta o no el precio de los combustibles. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de la primera edición de MBD Noticias. grados y la temperatura a esta hora en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias, primera edición. Les contamos que unas 20.000 personas pasaron y asistieron de manera gratuita a las más de 100 funciones de las 24 obras que formaron parte de la 10ª edición del Festival Montevideo de las Artes, organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Realmente salió todo bárbaro y esa apuesta que hicimos a crecer más, a tener más salas, 10 salas diferentes, más todas las funciones descentralizadas, fue muy acompañado con la gente. Fue una fiesta, realmente el festival sigue siéndolo y esto es una historia del programa en sí, el programa de fortalecimiento de las artes de 3 patas, que es la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Cultura, el Sindicato de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que juntos realizamos este programa de fortalecimiento de las artes, que se hacen llamados anuales a proyectos. Calculamos que unas 20.000 personas, que posiblemente sean un poco más, porque como los espectáculos descentralizados al aire libre es muy difícil de contabilizar la cantidad de personas, pero por ejemplo en Punta Manga había 500 personas, se hizo en Complejo América, se hace en Santiago Vázquez, se hicieron obras también en Nuevo París, no sé, porque aparte de todas las descentralizadas, que fueron 110 obras, se hicieron 5 o 6 más espectáculos descentralizados. O sea que yo calculo unas 20.000 personas, tal vez un poco más de que se han movilizado a través de este festival. Un Montevideo de las Artes que crece año a año. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional, algo que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, y tiene que ver con el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, porque según un informe del Ministerio Público de aquel país, el ex mandatario, sancionado recientemente además en Estados Unidos por corrupción, hizo y recibió transferencias por más de 30 millones de dólares, esto entre 2014 y los primeros meses de 2022. Entre esas transferencias, según los datos del Ministerio Público, está el nombre de Uruguay.
Según los registros en los últimos 8 años, Cartes, que ejerció como mandatario entre 2013 y 2018, realizó transferencias a Paraguay y Estados Unidos principalmente, pero también a Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Reino Unido, Italia o Emiratos Árabes, entre otros. El informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero envió al Ministerio Público indica que entre enero del 2019 y el mismo mes del 2022, durante el periodo que duró la pandemia, el político movió $17 millones en efectivo, gracias a cuentas bancarias en una entidad supuestamente familiar, según el diario ABC. Según el documento, el expresidente paraguayo recibió solamente en ese periodo más de $4.300.000 de un total de 20 depósitos de dólares en efectivo. La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Cartes y el vicepresidente actual de Paraguay, Hugo Velázquez, por su participación en la corrupción sistémica que, según Washington, ha socavado las instituciones democráticas en ese país. Las sanciones también recayeron sobre 4 entidades de propiedad o controladas por Cartes, ya que el Departamento de Estado lo define como una de las personas más ricas de su país y en julio del año pasado señaló al exmandatario de presunta participación en importantes actos de corrupción. Estados Unidos también consideró que tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, entidad a la que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera, por lo que prohibió su entrada al país, así como a sus familiares a territorio estadounidense. Muy bien, estamos en el final de esta primera edición de MBD Noticias. En minutos arrancamos con Ciudad Viva, que tiene un programa bastante cargadito. Nos visitan vecinos del Cerro, preocupados por la situación de inseguridad, no solamente en aquel barrio, sino en otros barrios de Montevideo. También vamos a hablar de tango en Ciudad Viva en un ratito. Así que hasta acá llegamos con la primera edición, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad, que ya la seguimos.